Hola, bienvenidos una vez más a este seminario virtual. Esta es la materia, el perfil psicológico del ministerio. Estamos en la lección número 2 con el tema identificando los sentimientos y emociones negativas y positivas. Es importantísimo que nosotros a nivel ministerial entendamos que hemos de estar trabajando precisamente con esto. La materia prima con la que vamos a trabajar como ministros, como siervos, siervas, como pastores, es con emociones y sentimientos. Y es allí donde nosotros necesitamos mirar la diferencia que hay entre una emoción y un sentimiento, y también que podamos identificar los sentimientos y las emociones que son negativas y positivas. ¿Por qué? Desde la perspectiva pastoral es importante esto porque es muy importante que nunca, escúcheme bien usted, nunca tome nada a título personal. No permita que sus sentimientos y sus emociones inclinen la balanza hacia un lado o hacia el otro. Es importante que el hombre de Dios siempre sea un hombre equilibrado en sus emociones y en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tener un pensamiento concreto y le va a habilitar a poder tomar decisiones de una manera racional, de una manera madura. Así que ya traduciendo todo esto a niveles espirituales, nos va a permitir a nosotros tener lo que la escritura nos dice, el discernimiento. Por eso es importantísimo que como ministros de Dios, como obreros, como líderes, como pastores, siempre busquemos la guianza del Espíritu Santo y que nos ayude a nosotros poder identificar todas estas cosas. Y obviamente esta herramienta del conocimiento científico pues nos ayuda a que nosotros podamos ir discerniendo, ir distinguiendo, ir identificando lo que es una emoción y un sentimiento positivo o una emoción y un sentimiento negativo, aún incluso en lo personal, ¿no? En tu persona, muchas de las ocasiones vas a sentir o vas a tener o vas a proyectar o vas a generar sentimientos y emociones negativas por algunas circunstancias que se estarán presentando a lo largo del ejercicio ministerial, o cosa contraria, también experimentarás sentimientos y emociones positivas, también relacionadas con los estímulos que vamos a recibir a través de diferentes circunstancias y situaciones que se van presentando, como les acabo de mencionar, en el ejercicio del ministerio. Entonces, dicho todo esto, vayamos avanzando en esta segunda lección sobre la temática de las emociones y los sentimientos. Las emociones son, ya lo habíamos dicho previamente, las emociones son experiencias subjetivas que se producen en respuesta a estímulos internos y externos. Y esos estímulos internos o externos puede ser nuestro estado de ánimo. Tal vez yo hoy amanecí muy contento, muy feliz, y ese estado de ánimo me va a provocar que yo desarrolle emociones positivas. Pero ¿qué si mi estado de ánimo no es el mejor y hoy amanecí frustrado, hoy amanecí con miedo, asustado? Entonces eso también va de alguna u otra manera a afectar mis reacciones o mis emociones a las experiencias que se van a ir presentando a lo largo del día. Es importante que usted pudiera de alguna manera en algún cuadernito, ¿no? Es un ejercicio que le recomiendo, le sugiero que lo haga. Sí,
usted desea hacerlo y vea qué emociones va desarrollando a lo largo del día y en qué situaciones o circunstancias se fueron presentando esas emociones. ¿Cuáles emociones son más frecuentes en la mañana, al mediodía, al atardecer, al ir a descansar ya por la noche? En la iglesia, ¿no? Cuando estás en el ejercicio del ministerio, ¿qué emociones presentas o qué circunstancias te provoca ciertas emociones, ¿no? Es algo bien interesante que pudiéramos nosotros ir desarrollando. Ahora bien, quisiera yo hablarle un poquitito de las emociones positivas. Es bien importante, fíjese lo que le estoy hablando, son cosas emocionales, no tienen que ver con el espíritu. Nosotros, los seres humanos, somos seres emocionales, somos seres que las emociones nos motivan a ciertas cosas. Por eso la importancia de cuidar el mensaje de la palabra de Dios, que no sea un mensaje motivacional, porque el mensaje motivacional solamente va a afectar las emociones. Pero si el mensaje de la palabra es un mensaje espiritual, es un mensaje lleno del Espíritu Santo, esto va a redundar en la edificación del cuerpo de los santos, en la edificación espiritual personal y el desarrollo de la madurez. Cuando se expone un mensaje motivacional, afecta emociones. Cuando se expone un mensaje edificacional o un mensaje que edifica, va a afectar de alguna manera contundente nuestros criterios, nuestras conductas y va a transformar nuestra manera de pensar. El mensaje motivacional solamente es para hacernos sentir bien. El mensaje lleno del Espíritu Santo no, o el mensaje falto de las emociones humanas en este sentido, va a redundar en mi proyección hacia la madurez espiritual. Espero haberme dado a entender y que no se complique un poquito estos términos. Pero hablando de las emociones, vamos a hablar o voy a mencionar solamente 4 emociones que están consideradas como emociones positivas. Y tenemos la alegría, el amor, el orgullo y la gratitud. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista de las emociones, estas que les acabo de mencionar, estas 4 que les acabo de mencionar, son emociones positivas o son consideradas emociones positivas. Por ejemplo, la alegría. La alegría es una emoción positiva que se caracteriza por una sensación de felicidad y satisfacción. Quien siente alegría puede tener esta sensación de estar satisfecho o de felicidad. Es una sensación, ¿sí? No es una conducta. La palabra de Dios nos habla, ¿no?, de tener la conducta de estar siempre gozosos. Aún incluso la palabra de Dios nos dice: gozaos en medio de diferentes pruebas. Y si vamos viendo eso, no tiene que ver con la emoción de la alegría. El gozo del cual nos habla la Escritura no tiene nada que ver con la emoción de la alegría. Por eso es que es importante, amados hermanos, que nosotros siempre consideremos qué es lo que está motivando, entre comillas, por decirlo de esta forma, esa alegría en mi persona. Estoy alegre porque me estoy comiendo mi comida favorita, estoy viendo la película favorita, estoy viendo a la persona favorita. ¿Cuál es el motivo de mi alegría? ¿Por qué siento esta felicidad y esta sensación de satisfacción?
Y cuando aquello que me trae felicidad y satisfacción se acaba, se aparta, se pierde, ahora, ¿qué vengo a sentir? ¿Cuál es mi siguiente emoción a expresar por la pérdida, por el alejamiento, por la falta de desarrollar esta sensación de felicidad y satisfacción? Vamos entendiendo un poquito esto, comprendiendo un poco amor. Aquí la emoción de amor no estamos hablando o no estamos haciendo referencia a lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 13, sino que aquí, fíjese, hablando del amor como emoción, dice que esta es una emoción positiva que se caracteriza por una sensación de afecto y conexión con otra persona. Es decir, te conectas con aquella persona a través del afecto, y puede ser afecto familiar, afecto conyugal, afecto laboral, afecto organizacional. Puedes desarrollar afecto, puedes desarrollar apego, puedes desarrollar amor. Aquí es donde entra aquel versículo donde nos menciona el apóstol Pablo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. El desarrollar un vínculo afectivo hacia el dinero me va a llevar a que yo tenga unas condiciones y practique unas conductas alejadas de la verdad divina en cuanto al amor. Porque la escritura, en la cita que anteriormente les mencionaba de Corintios, nos dice claramente que el amor no tiene envidia, que el amor no busca lo suyo, que el amor no es ambicioso o avaricioso. Todo lo contrario de esta emoción de amor que estamos ahora nosotros desarrollando, y que es considerada por la psicología como una emoción positiva. Entonces, llevamos dos emociones aquí que estamos platicando, y me gustaría que usted considerara de repente, ¿no? El desarrollo de algunas situaciones en la congregación donde pastoreas, en el campo donde estás como obrero, en el grupo donde estás desarrollando tu liderazgo, y pudieras ver, ¿no?, estas características de estas emociones, o de esta emoción que es la alegría en quienes están allí al cargo tuyo, y que veas esa satisfacción o esa felicidad que en ocasiones se presenta en la vida de algunos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la raíz de esa alegría? ¿Es una emoción o es un fruto del espíritu? Como ministros, tenemos que aprender a identificar lo que es emocional y lo que es fruto del espíritu. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, el ministro no tiene este alcance de discernimiento, y lo que debiera ser considerado como fruto espiritual se equipara a lo que es una emoción. Y entonces, cuando se hace la obra de Dios en base a las emociones y no en base a lo espiritual, va a haber muchos descalabros, va a haber muchos conflictos, se van a experimentar muchas decepciones, ¿sí? Igual con el amor. Hay que ver si es el fruto del amor o es la emoción del amor. Esto es muy recurrente, ¿no? De repente hay personas que dentro de la iglesia van a desarrollar un afecto hacia tu persona, un afecto motivado por la emoción del amor, que tiene que ver con una conexión. Pero no estamos hablando del fruto del amor. Cuando aquella conexión se pierde, entonces ese amor
ese afecto también se pierde. Y por eso aquellas personas que en algún momento te decían, te amo, te decían, padre, tú eres mi padre espiritual, o mi padre en la fe, como usted no hay nada, etcétera. Y todos esos halagos que en muchas de las ocasiones hacen, pues se pierden. ¿Por qué? Porque solamente fue una emoción. No hubo un desarrollo del fruto. Y esto es importante, que tú como líder, como obrero, como pastor, lo puedas identificar. Porque entre más pronto identifiques que es una emoción y que es fruto del Espíritu, más vas a blindar tu corazón, menos te vas a amargar en el ejercicio de la función pastoral. El siguiente o la siguiente emoción a considerar es el orgullo. El orgullo, fíjate, la psicología lo considera como una emoción positiva y que se caracteriza por una sensación de logro y de satisfacción personal. Una satisfacción de logro y satisfacción personal es lo que la persona experimentará a través de la emoción del orgullo. Cuando la escritura nos habla de los frutos del Espíritu, no nos habla de una satisfacción personal, sino nos habla de un dominio propio. Cosas muy diferentes que pudieran parecer similares, que en ocasiones lamentablemente nos encarrilamos por el lado opuesto de la carretera y que lamentablemente el desenlace de esa acción será un accidente terrible, será una herida terrible. ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos malos entendidos como líderes, como obreros, como pastores nos pudiéramos haber ahorrado si hubiéramos logrado identificar lo que es fruto del Espíritu y lo que es una meramente emoción? Hay personas que toda su vida espiritual será una vida guiada por las emociones. Tantito sentirán alegría, tantito sentirán afecto, tantito sentirán la satisfacción personal o el orgullo, pero nada que ver con el desarrollo de una vida espiritual. Es por eso que la función pastoral es importante, la función del líder, la función del obrero, para enseñarle a las personas a que ellos también identifiquen y distingan de entre lo emocional y lo espiritual, y que no se pueden mezclar, porque en el momento que lo mezclamos vamos a provocar problemas emocionales y problemas espirituales. Cuarta emoción positiva. Y estas emociones positivas no queremos nosotros que ustedes piensen que quien las siente está totalmente mal. No. Pudiéramos decir lo siguiente: es inevitable tener estas emociones. Somos seres emocionales. En nuestra humanidad es lo que desarrollamos, emociones. Pero ahora también hemos de hacer mención de que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, al hablar de las emociones, estamos haciendo referencia al alma. Y ahí es donde comienza a tener estos problemas o conflictos, ¿no? Con tus emociones en el alma. Hay que procurar dar más fruto espiritual e ir dominando nuestras emociones, ir conociendo nuestras emociones, ir controlando, aprender a controlar nuestras emociones. Por eso el apóstol Santiago, ¿no?, nos habla y nos dice que aquel hombre que puede controlar su lengua, aquel hombre que puede controlar sus palabras, controla toda su vida. Y si profundizamos un poco más, aquel hombre que puede controlar sus pensamientos, para que de esa manera nos salgan expresados con palabras.
Esas emociones que se convierten en pensamientos y luego se transforman en palabras. Y lamentablemente en veces no tenemos ese freno en nuestra lengua y soltamos aquellas palabras, incluso ya cuando estamos ejerciendo un liderazgo, cuando estamos como obreros o cuando estamos como pastores, soltamos aquella palabra uh, expresada desde lo profundo de nuestra emoción, no desde lo profundo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, todo esto obviamente va a traer una reacción almática dentro de la iglesia. Si nuestros comportamientos no son comportamientos de hombres, de mujeres de Dios, sino de hombres y mujeres almáticos, pues eso va a traer como resultado dentro de la congregación que las emociones, en vez de estar siendo sanadas por la poderosa palabra de Dios, van a estar siendo contaminadas y enfermas por lo que pensamos que estamos dando como palabra de Dios, pero en muchos de los casos simple y sencillamente son mensajes motivacionales. Así que es importante que tú perfiles estas emociones, que tú las identifiques, el orgullo, el amor, la alegría, y puedas poner la línea de separación entre lo que es espiritual y lo que es del ámbito del alma, emoción. Y lo último, o la última emoción positiva que podemos nosotros mirar o que vamos a mirar en esta lección es la gratitud. La gratitud es una emoción positiva y se caracteriza por una sensación de aprecio, nuevamente, y reconocimiento, ¿sí? Aprecio y reconocimiento hacia alguien. Le doy muchas gracias porque usted hizo, porque usted me dio, porque usted, ¿sí? Estamos reconociendo porque se hizo algo a favor de nosotros, y en ese reconocimiento se despierta un vínculo el cual nos hace ser agradecidos, entre comillas. Pero ahora, ¿qué dice la Escritura en relación a la gratitud, en relación al agradecimiento? El libro de Job dice: recibiremos solamente con gratitud el bien de Dios y no el mal. ¿Cómo ve? Ahora bien, cuando las cosas no salen bien, tan bien como esperamos, cuando los resultados no son los anhelados, los proyectados en cualquiera de nuestros sueños, en cualquiera de nuestros planes, ¿tenemos realmente esta emoción de gratitud hacia Dios? ¿O solamente cuando Dios, o creemos nosotros que Dios hizo lo que nosotros le pedimos? De repente como que somos muy niños, ¿no? En relación a trabajar todos estos aspectos emocionales. Ahora, veamos un poquito las emociones negativas. Estas también son muy, muy interesantes. Entre ellas vamos a mencionar otras 4: la tristeza, el miedo, la ira y la ansiedad. Emociones negativas. Emociones que como líder, que como pastor, que como obrero, no puedo dejar que se desarrollen permanentemente en mi vida, porque como resultado de que permita que se estén desarrollando permanentemente en mi vida, me van a proyectar a unas conductas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Si yo como pastor me dejo guiar por la tristeza, por cualquier situación que se me presente en la vida, porque los pastores también perdemos familia, los pastores también nos enfermamos, los pastores también tenemos días negativos.
Y entonces hay ocasiones en que sentimos tristeza y vuelvo a repetir, es válido, somos seres humanos. Y la tristeza es una emoción negativa que se caracteriza por una sensación de pérdida y desesperanza. Cuando ya no hay esperanza, cuando lo único que podemos ver es pérdida, estamos permitiendo que esa área de nuestra alma se entronice en nuestro corazón. Y de esta manera la vamos a proyectar. Y entonces, como líderes, como pastores, como obreros, vemos que no estamos desarrollando correctamente la palabra de Dios en nuestros corazones, sino que hay una desesperanza, un desánimo. La tristeza, viéndola un poquito desde el ámbito, desde el ángulo escritural, espiritual, ¿sí? Es desánimo. Y va a venir muchas circunstancias que te van a desanimar, pero no te puedes quedar ahí. No debes quedarte ahí. No debes permitirle a la tristeza que se entronice en tu corazón. Miedo. Dice la escritura que el amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo, porque el miedo no es de Dios. El miedo es una emoción negativa que se caracteriza por amenaza y peligro. Muchas de las ocasiones el sentirnos amenazados, el sentirnos en peligro nos hace temerosos y no nos permite desarrollar fe. El miedo, la emoción del miedo, de tener miedo en este estricto sentido de ideas, no te permite desarrollar fe. Como pastor, como líder, como obrero, si algo debes aprender a desarrollar en esta función, en este caminar, es fe. Porque recordemos, amados, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos viendo la importancia de desarrollar y de identificar estas emociones. La ira. La ira también es una emoción negativa que se caracteriza por un enfado, por una hostilidad. Hay ocasiones que nos dejamos guiar por nuestras emociones tan terriblemente y nuestras prédicas son hostiles. Nuestras prédicas están llenas de enfado hacia la congregación, hacia algunos miembros de la iglesia, hacia algunos miembros del liderazgo, o si tú eres líder, hacia algunos miembros de tu grupo, o si eres obreros, hacia el pastor, hacia el diácono, hacia el anciano. Tenemos que tener cuidado con todo esto porque vuelvo al punto. ¿Qué es lo que está dirigiendo mi ministerio? ¿Qué es lo que está dirigiendo mi llamado? ¿La emoción o el Espíritu Santo? Y por último tenemos la ansiedad. Y la ansiedad se caracteriza por una sensación de inquietud y preocupación. Muchos pastores a lo largo del ministerio viven una vida llena de preocupación y finalmente sucumben ante las enfermedades cardíacas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Literalmente lo podemos tomar en esta oportunidad. Guarda tu corazón, líder, obrero, pastor. Guarda tu corazón de cargarlo con tantas preocupaciones de toda la congregación que te va a provocar ansiedad, y al provocarte ansiedad va a traer sobre ti enfermedad. Entonces, en esta oportunidad, pues hemos visto algunas emociones negativas, algunas emociones positivas. Las hemos tratado de compaginar en cuanto a lo que nos dice la Escritura y cómo nosotros vamos a ir desarrollando o qué es lo que no debemos desarrollar en relación a estas emociones.
Esto es lo importante, ¿no? Del perfil psicológico en el ministerio. El poder identificar estas emociones en los demás, en el liderazgo, entre nuestros líderes e incluso entre nosotros mismos, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestras hijas. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Muchas gracias por prestarnos tu atención y tu tiempo en este seminario virtual. Estamos al pendiente de los comentarios, preguntas que pudieras tener y trataremos de responderte lo más pronto posible. Gracias por suscribirte. Invita a otros a que se suscriban y esperamos seguir edificando tu vida. Estuvo contigo el pastor Luis Saldívar y nos vemos en la próxima. Bendiciones.